Hola, estamos de vuelta. Mi nombre es Angie Madrigal y en el video anterior mi compañero Felipe nos ayudó a llamar a Valeria Rojas y Alejandro Matarrita. Ellos nos contaron un poco sobre sus experiencias en esta transición del cole a la U y cómo fueron sobrellevando todos sus desafíos. En este segundo video llamaremos al profesor Alonso Alfaro, quien se graduó con su doctorado de la Universidad de Penn State, y a María José Sauma, quien acaba de terminar su maestría en la Universidad de Sussex. Ellos nos van a contar un poco sobre sus experiencias a nivel estudiantil y más que todo cómo fueron sobrellevando estas cargas académicas a lo largo de la carrera. La primera pregunta es cuáles fueron sus formas de estudio al inicio de la carrera y si estas cambiaron con el paso del tiempo. Hola chicos, respecto a método de estudio, yo sí cambié mucho del colegio a la universidad. Cuando yo estaba en el colegio solía estudiar con muy poca anticipación para los exámenes y además hacía todo mi estudio de forma individual. Cuando llegué a la universidad descubrí que en realidad uno, para que le fuera de verdad bien en los cursos, tenía que empezar a estudiar con mucha antelación, ojalá desde que empieza el semestre, aunque suene exagerado, de verdad ayudaba mucho. Y también descubrí que no tenía por qué estudiar sola. Los grupos de estudio con amigos o compañeros que uno sabe que también son bastante responsables, en realidad son de mucha ayuda. Y si hay, no sé, un problema extraño o difícil, es mucho mejor saber que uno como grupo lo puede lograr a estar sentado solo sin entender. Y yo creo que es un buen método. Entonces sí, cambié mucho del colegio a la U. Hola chicos, ¿cómo están? Sobre cómo estudiar, ciertamente uno cambia, o por lo menos yo cambié la forma en que estudiaba de cuando estaba en el colegio a cuando llegué a a la universidad. En el colegio estudiaba más solo, casi nunca iba a casas de otras personas a estudiar y no, en el colegio no se acostumbraba tanto a hacer consultas. Tal vez uno hacía preguntas rápidas a los profesores en, en clase o algo así, pero nada más. En la universidad sí empecé a estudiar con otra gente. Algo importante es que uno tiene que escoger muy bien con quién hacerlo. Yo tuve uno de mis mejores amigos de la universidad. Llegó un punto en el que tuvimos que decidir no estudiar juntos porque pasábamos vacilando más de lo que estudiábamos y era totalmente contraproducente. Entonces escogíamos estudiar con otras personas o por nuestra cuenta. Sí hacíamos mucho lo de estudiar en otras casas, incluso para un examen de econometría. Recuerdo que en esa época, que era inicios de los 2000, teníamos que llevarnos las computadoras grandes, el CPU y el monitor para estudiarla, programar, ¿verdad? Eso era muy vacilón y también estudiábamos muchísimo en la biblioteca. La siguiente pregunta es si las calificaciones en los cursos de la carrera cambiaron entre el primer semestre y el último año. Respecto a las notas, mis notas de primer año efectivamente fueron muy distintas a las notas que me saqué en tercer y cuarto año. Sin embargo, creo que la mayor diferencia fue las notas de primer año con respecto a mis notas del colegio. Yo en el colegio estaba acostumbrada a sacar muy buenas notas y cuando llegué a primer año pasaba los cursos apenas con 7 o 7,5. Y eso en realidad afectó mucho mi autoestima. Por dicha, después me di cuenta que las notas en realidad no dicen nada de la inteligencia de uno y en los primeros años más bien lo que los cursos intentan a uno explicarle es cómo pensar como economista, cómo responder las preguntas como un economista. Entonces esos primeros 2 años son un poco difíciles por eso, pero una vez que uno pasa esos primeros 2 años y aprende cómo responder y cómo pensar, tercer y cuarto año se hacen mucho más fáciles y uno se saca mucho mejores notas. Cuando yo llegué a la universidad, bueno, yo venía del colegio y en general en el colegio siempre tuve muy buenas notas. Y en la universidad, cuando llegué, tuve, sobre todo en los primeros cursos de micro y macro, tuve experiencias que no fue que me fue mal en el curso, pero sí en algunos exámenes me fue bastante mal. Recuerdo en el curso, en un curso de micro con don Leonardo Garnier, que el día del examen final yo me sentía mal físicamente y ese examen me fue bastante mal, me fue terrible, yo no podía concentrarme. Em, y en el de doña Isabel Cristina también me fue malillo y justamente era por tal vez no saber cómo era que ella quería que se respondieran las preguntas, pero lo importante es que uno sepa primero que le puede pasar eso,
que un día le puede ir mal en un examen y es normal, a todo el mundo le pasa, y que uno va a tener días muy buenos y días muy malos, y lo importante es el desempeño promedio, ¿verdad? Que uno tenga a lo largo de la carrera, a lo largo de un año, y no desanimarse por ese tipo de cosas. Ahora nos gustaría saber cuál fue la experiencia, anécdota o desafío a nivel académico más grande y cómo lo sobrellevaron. Una anécdota que tengo es que cuando yo estaba en segundo año llevando el curso de teoría macroeconómica 1, lloraba mucho porque yo sentía que no tenía lo necesario para ser economista. Cada noche después de llegar de ese curso me ponía a llorar a mis papás y les decía que no lo iba a lograr. Y bueno, yo lloraba, pero también me esforzaba, ¿verdad? Y bueno, resulta que 3 años después de llorar una vez por semana, 2 veces por semana, llegué a ser profesora de ese curso. Entonces, en realidad, lo que quiero decir es que a uno le vaya mal en un curso, que a uno le cueste un curso, no es señal de que uno vaya a ser malo en esa rama de la economía o que uno no tenga lo necesario para ser economista, sino que es nada más una señal de que hay que esforzarse y ponerle, y realmente si uno se esfuerza y le pone, uno logra lo que se proponga. Entonces, no dejen que cursos que los hacen sufrir eh, los traigan abajo y más bien motívense. Bueno, a mí me pasó algo que fue relativamente traumático y no fue en la UCR, sino que fue cuando me fui a hacer el posgrado. Yo venía de la UCR y me iba bastante bien y llegué a un posgrado y resulta que yo era de los peores o de los que estaban preparados peor, ¿verdad? Comparado con todos los compañeros. Y en los cursos me fue más o menos y al terminar el primer año había que hacer 2 exámenes, los qualifiers de micro y macro. Y tal vez tampoco, no me sentía muy bien en el momento que hice los exámenes y no había estudiado suficiente y me quedé en los dos. Y resulta que en la universidad donde estaba, en Penn State, durante, no sé, unos 10 años nunca había ocurrido que alguien que perdiera los dos a la primera oportunidad los pasara a la segunda, que había una segunda oportunidad. Y tuve que matarme estudiando como nunca en mi vida, encerrado, yendo a consulta, hablando con profesores, estudiando con compañeros que también los habían perdido. Y al final lo pasé y fue tan sorprendente que incluso gente después de hacer el examen creía que yo los había perdido por default, ¿verdad? No, y no se había enterado. Luego se enteraron que los pasé y me felicitaron un montón, pero eso sí fue muy traumático. eh, pero, no sé, a mí me demostró que a pesar de que sea complicado, uno puede, al final de cuentas, hacer el esfuerzo y sacar adelante. Si le tuvieran que dar un consejo a los estudiantes de nuevo ingreso para este año, ¿cuál sería? Como recomendación, les diría que aprovechen cada curso. Realmente, aunque uno piense que la materia que uno está viendo no sirve para nada o que es demasiado difícil innecesariamente, en realidad todo esto que ustedes están estudiando aporta para que sean un o una economista demasiado completa o completo, y realmente aprovechenlos. De verdad que la materia que uno ve en general es súper bonita, y economía es una carrera que se presta para lo que ustedes quieran, de verdad. Entonces aprovechen estos años, disfrútenla y van a ver que van a terminar la carrera siendo seres humanos mucho más completos. La recomendación más importante que yo les daría sería que aprovechen y absorban todo lo que puedan de esta experiencia que ustedes van a tener. Casi nunca en su vida o prácticamente nunca en su vida van a estar expuestas y expuestos a tanta gente de lugares distintos del país, incluso de otros países que vienen a hacer intercambios, gente de otras carreras en el mismo contexto universitario que hace cosas totalmente distintas que pueden ser muy interesantes para ustedes. Eh, Profesores, profesoras que trabajen en algunos lugares y que ustedes puedan hablar con ellos y aprender de lo que hacen. Creo que este es el momento en la vida en el que ustedes pueden aprender más de todas esas cosas y absorber todo lo que puedan. Y lo que les digo es, sean conscientes de que esto va a pasar y disfruten todo este proceso. Y esto no fue algo que yo hice. Yo cuando entré a la universidad era una persona muy joven, muy tímida, muy estresada por un montón de cosas, ¿verdad? Por la U y que me fuera bien y todo, y eso está bien, pero también uno debe aprovechar
toda esa oportunidad que se le presenta a uno cuando entra a la universidad. Entonces, esa sería mi sugerencia. Absorban todo lo que puedan y que todo lo que puedan y disfrútenlo todo lo que puedan. Bueno, así terminamos este segundo video. Esperemos les haya gustado y les haya sido útil.